Bien, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Este es el módulo que continúa de la clase pasada. La clase pasada vimos un poco de reglas generales de clasificación arancelaria. Como mostrando un resumen, recordemos que el sistema armonizado es el que se encarga de asignarle una nomenclatura a todos los productos susceptibles de comercialización y que los gobiernos miembros de la OMA lo adquieren, lo llevan a sus leyes, y bueno, para México entonces es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y que bueno, pues el sistema armonizado está ordenado en secciones, capítulos, partidas y subpartidas, es decir, a 6 dígitos. Ya vimos en las reglas que los textos de las secciones y de los capítulos no influyen en la clasificación arancelaria, pero es bien particular notar que las secciones no influyen ni siquiera dentro de la nomenclatura arancelaria. Recordemos que las secciones están numeradas por números romanos. En el sistema armonizado, del número romano 1 al número romano 21. ¿Sale? Entonces, eso es lo que respecta al sistema armonizado con respecto a las secciones, capítulos, subcapítulos y partidas. A 6 dígitos, los 6 dígitos son a nivel internacional. ¿Qué otra cosa tiene el sistema armonizado? Tiene notas. Ya también vimos un apartado de notas y bueno, justo cuando lleguemos un poco más a la práctica de este módulo, vamos a estar revisando algunas notas de la LIGIE, que bueno, ya está el sistema armonizado plasmado en la LIGIE, y vamos a mencionar cuáles son excluyentes, cuáles son definitorias, cuáles son ilustrativas, cuáles son restrictivas o cuáles son mixtas. Algunas notas tienen ambos criterios y pues bueno, se clasifican como mixtas. Esto es pura situación teórica, es una forma más profesional de argumentarle a la autoridad que se ocupó una nota de tal capítulo, de tal texto, y que la nota es definitoria o que la nota es restrictiva o que la nota es ampliatoria. Eso lo vamos a ver ya en un módulo que estoy preparando, que es ya como toda la práctica de la clasificación arancelaria con los incluidos los impuestos. Hay que leer las notas, hay que definir si la nota es de alguno de estos tipos y pues bueno, continuar. Entonces, el sistema armonizado conlleva las secciones, los capítulos, las partidas, las subpartidas, lleva las notas, y también lleva las reglas generales. El día de, en la grabación pasada alcanzamos a ver 5 reglas generales. Sé que a lo mejor esta información es un poco teórica. La verdad es que sí es importante que quede claro con respecto a cómo se puede clasificar y cómo se va desmembrando el texto justo de la regla para poder analizando cuál es la perspectiva. Sé que es demasiada información, entonces también traje unos ejemplos de internet que están libres y que me parecen muy específicos, muy determinados y muy generales aparte, ¿no? O sea, en el momento en el que nosotros ya nos encontremos en una situación de clasificar arancelariamente una mercancía, bueno, pues ya sabremos que hay cosas que son demasiado específicas y que tenemos que contemplar las 6 reglas en orden progresivo, la 1, la 2, luego la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Pero justo esta información pues se va a quedar en su grabación para que si tienen alguna duda puedan ir revisando conforme este manual, pues que lo vayamos haciendo de la manera más completa, ¿no? De la manera más completa para hacerlo de manera correcta. ¿Sale? Entonces quedamos que ya habíamos visto las 5 primeras reglas, la regla 1, la regla 2A y 2B, la regla 3A, B y C, la regla 4 y la regla 5A y 5B. Ahorita vamos a ampliar un poco el texto de la regla 6. Vamos a ir determinantemente en la regla 6 porque la regla 6 divide su estructura en 4 puntos importantes. Entonces, estos 4 puntos importantes nos van a complementar cómo es que se tiene que hacer ese proceso de clasificación arancelaria. Entonces, lo vamos a ir viendo aquí conmigo hasta terminar la regla 6 y después les decía, les voy a presentar estos pequeños ejemplos muy específicos. La verdad es que
son mercancías muy, muy definidas, entonces no hay mayor problema. Un resumen de lo que hablan todas las reglas. Y bueno, pasaríamos al apartado 2, preparado para el día de hoy, que son las reglas complementarias. Solamente, y eso me gustaría hacerlo muy puntual, solamente las reglas generales son del sistema armonizado. Las reglas complementarias ya son de nuestra propia ley, ¿sale? Las generales son del sistema armonizado, entonces las complementarias están nada más en la LIGIE. Ajá, a lo mejor hay otro tipo de clasificaciones arancelarias o de leyes que hablen acerca de las nomenclaturas arancelarias por países, y cada uno sí tendrá las reglas generales, pero es muy probable que quizá las complementarias sean diferentes o puedan en algunos casos ser similares, ¿no? ¿Qué hace las reglas complementarias? Pues justo complementar lo que quizá algunas lagunas que pudiera haber con las reglas generales, y entonces el gobierno mexicano las redacta, las emplea, justo para que no haya ninguna duda de cómo es que se tiene que llevar a cabo la clasificación. Entonces, entendemos que primero se llevan a cabo las reglas generales, o primero utilizamos las reglas generales y después utilizamos las generales, las complementarias, perdón. Entonces vamos a empezar con el texto de la regla número 6. Nos dice: la clasificación de mercancías en las subpartidas, es decir, a 6 dígitos, de una misma partida, es decir, a 2 dígitos, está determinada legalmente por los textos de esas subpartidas y de notas de subpartidas, así como mutatis mutandis. Es un término en latín que significa cambiando lo que tenga que cambiar, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy hablando de la 01, 01, 01, no puedo después buscar mi mercancía en la 01, 04, 05. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es progresivo. Si la partida es 01, ajá, por ejemplo, el capítulo 1 de animales vivos, mi partida 1, o sea, animales vivos, es muy general, animales vivos. Pero en la partida 01 únicamente están los caballos, asnos y burdeganos vivos. Únicamente, o sea, si yo quiero clasificar un delfín, no me voy a ir a la partida 01, tendría que buscar los mamíferos o cómo vienen de clasificados los delfines. Pero únicamente en la 01, 01 se van a encontrar los caballos, asnos, burdeganos que estén vivos. ¿Sale, vale? Entonces, no me puedo ir del 0101, que ya es una partida específica, al 0107 para volverlo a clasificar o para ahora ordenarlo de otra manera. O sea, tengo que ir como muy en orden. Una vez que yo ya tengo elegida la partida, es decir, en este caso a lo mejor el animal que yo voy a importar o exportar es un caballo, bueno, entonces sé que específicamente es de esa subpartida. La subpartida va a definir si es un caballo para carreras, si es un caballo para abasto o si es un caballo a lo mejor de mascota. Ajá. Entonces, dentro de esa misma subpartida, ajá, ya estamos hablando de 6 dígitos. Hablamos que los 2 primeros encontrábamos el capítulo 01, animales vivos, en general, ¿sale? 0101 a nivel partida, ya encontramos asnos, caballos, asnos y burdeganos vivos, únicamente esos animales, ¿vale? Ahora ya tengo voy a buscar la subpartida a 6 dígitos. Bueno, ya sabré si es para abasto, si es para carreras o si es para mascota o si ninguno de esos opciones a lo mejor es un semental, ¿sale? Y pues bueno, eso ya estaría en las demás, pero todo va conforme a ese desdoblamiento de la misma partida, ¿sale? Lo que está diciendo la regla 6 es que no me puedo mover hacia otras subpartidas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, repito la regla 6, la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas, es decir, si el caballo es para carreras, para saltos, para abasto u otro. Y de las notas de subpartida, así como mutantis mutandis, lo que tenga que cambiar,
por las reglas anteriores. Recordemos que para ocupar la regla 6 yo ya tuve que haber ocupado la 1, la 2A y la 2B, la 3A, B o C, la 4, la 5A o B, y para llegar a la 6. Bien entendido que solo se pueden comparar subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en lo contrario. Es algo que yo siempre se los comento a mis alumnos. Las notas van de la mano con la clasificación. De repente me dicen, vamos a seguir clasificando, Miss, pero no hay que buscar en las notas. No, pues entonces no, porque recuerden que la regla 1 nos dice que la clasificación legal de la mercancía está determinada por las notas de la sección, del capítulo, de la subpartida. O sea, ya estoy infringiendo la primera regla general de clasificación. Tengo que ir forzosamente a clasificarlo a través de las notas de sección, capítulo o partida o subpartida. No sé, por ahí también ya hay unas notas que son del número de identificación comercial, que obviamente esas notas solamente nos incumben a nosotros, únicamente las vamos a encontrar en la LIGE porque ningún otro país tiene NICOS, o que se le llamen NICOS, ¿no? A lo mejor sus clasificaciones arancelarias sí son adelante, pero no son las mismas que las de nosotros. ¿Sale, vale? Entonces dice, una vez que se ha encontrado la partida, es decir, a 2 dígitos, o sea, ya decíamos caballos, burlos, burdéganos, etcétera, que está clasificada la mercancía, es necesario ubicarla en una de las subpartidas, es decir, agregarle los 6 dígitos siguientes que la partida comprende. Este proceso es idéntico al de la elección de la partida, pero además de los elementos aplicados a ese nivel, existen los propios para el nivel de subpartida. En la regla general 6, y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis, porque de repente es una duda que surge constantemente. A este proceso que estamos aprendiendo dentro de estas grabaciones es clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria justo es esa técnica que me va a permitir asignarle una nomenclatura a un producto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo traigo en este momento? Porque de repente tienden a confundir clasificación arancelaria con fracción arancelaria. Nada que ver. La clasificación es la técnica que me va a llevar a encontrar la fracción arancelaria, pero nunca en la vida, jamás, es lo mismo. De hecho, la fracción ya habla de una nomenclatura y una nomenclatura que está compuesta por 8 dígitos. La clasificación es justo la aplicación de la ley para encontrar esa nomenclatura. ¿Sale? Entonces, cierro el paréntesis ahí y continúo. Una vez que ha sido encontrada la partida en que está clasificada la mercancía, es necesario ubicarla en una de las subpartidas que la partida comprenda. Este proceso es idéntico al de la elección de la partida, es decir, ya elegimos la partida, ahora vamos a elegir la subpartida y vamos a iniciar el proceso nuevamente. Vamos a revisar si hay notas de subpartida, vamos a revisar cuáles son las opciones. En el caso, por ejemplo, de las reglas 3, si hay más productos en los que se pueda clasificar mi mercancía y pues tengo que iniciar el proceso nuevamente para buscar la subpartida. Este proceso es idéntico al de la elección de la partida, pero además de los elementos aplicados a ese nivel, existen elementos propios para el nivel de subpartidas. En la regla 6 se encuentran 4 elementos que es necesario considerar. Y aquí están los 4 elementos que es necesario considerar. ¿Sale? Lo voy a pintar aquí con azul. El texto de las partidas, o sea, lo que dice la subpartida como tal, si es de caballo de carrera, si es para si es para si es para basto, si es para si tiene pedigrí, a lo mejor el caballo, ese es el nivel. Las notas de la subpartida, las notas legales, hay que subir nuevamente al capítulo para leer las notas a nivel subpartida, ya no a capítulo. La regla 6 generalmente nos habla de la clasificación de la subpartida. Las reglas generales de la 1 a la 5, ya apliqué todas. Recordemos que si ya llegué a las 6 es porque no pude clasificar dentro de las primeras 5. Y las notas de sección y de capítulo. ¿Cuál es la diferencia entre una nota de sección y una nota de capítulo? La nota de la sección, por ejemplo, la sección 1 abarca del capítulo 01 al capítulo 06. ¿Qué indica? Que la nota de la sección va a impactar a todo el bloque, al capítulo del 1 al capítulo 6. Aunque yo ya vaya en el 5, casi pasando al 6, tengo y voy a elegir ahora la partida del 6, tengo que revisar nuevamente si las notas de la sección influyen en la clasificación arancelaria. Recordemos que hay notas restrictivas, excluyentes,
excluyentes, ampliatorias, definitorias, etcétera. La nota de la sección va a ampliar o va a aplicarse para todos los capítulos que conlleven a la sección. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay secciones que no tienen notas, hay secciones que sí tienen, pero hay secciones que no tienen. O hay secciones de las que se compone solo un capítulo, o hay secciones de las que tiene como 20 capítulos, o sea, es indistinto, dependiendo cómo se clasifique y cómo el sistema armonizado se haya ordenado ahí. Pero bueno, esa no es una cuestión, no podemos hacer modificaciones en esos movimientos, o sea, la ley se aplica así a nivel internacional hasta 6 dígitos, a 10 en México. Ajá. Pero hay que siempre revisar las notas de sección y de capítulo, por eso hago la diferencia. Independientemente de que yo vaya a revisar las notas de mi capítulo, previo a eso tuve que haber revisado las notas de la sección en la que se encuentra ese capítulo. Ahora tenemos textos de las subpartidas. Vamos a empezar con el primero. El texto de las subpartidas. En todo caso, al elegir una subpartida, deben ser consideradas simultáneamente dos circunstancias siguientes. Que el campo de aplicación de la subpartida esté delimitado en primera instancia por su propio texto, es decir, para abasto, para carreras, otros. Y luego por los 3 elementos comprendidos en los incisos B a D del inciso 12, o sea, de estos. Las notas, en las reglas o en las notas de sección y de capítulo. Que cuando se comparen, dos o más subpartidas, estas sean del mismo nivel. Ya vamos a ver cuáles son las subpartidas del mismo nivel. Eso lo vamos a entender. Esa es una de las lagunas que podría haber a lo mejor en las reglas generales. ¿Cuáles son las partidas del mismo nivel? Y en las reglas complementarias me lo van a aclarar. Entonces, solamente puedo comparar 2 o más subpartidas que sean del mismo nivel. Esto, por favor, no se les olvide, es más, lo voy a volver a pintar para que lo tengan por ahí presente, porque cuando cambiamos a las complementarias y veamos lo que pasa o lo que sucede con las complementarias, vamos a entender un poquito mejor qué sucedió. Aquí espérenme porque se me movió un poco mi... Mira, ahora sí. Bien, ahora tenemos el texto de las partidas. Vamos con el inciso B, las notas de subpartida. El campo de aplicación del texto de la subpartida se puede ver influido por alguna nota de subpartida, ya sea excluyente, ya sea clasificatoria, ya sea ampliatoria. Ajá, si la nota me dice, estos productos alcanzan también, ajá, es una nota, o sea, ya ese tipo de nota está modificando la subpartida, perdón, que yo puedo seleccionar. Por eso nos dice, el campo de aplicación del texto de la subpartida se puede ver influido por alguna nota de subpartida, o al revés, que nos diga, esta subpartida o la subpartida 010102 no comprende estos artículos. Ajá, entonces, una nota clasificatoria es una nota ilustrativa y me va a decir que ahí no van esos artículos y entonces yo tengo que escoger otra opción. Es más, ahí mismo me puede decir, estos en la subpartida 010101 no van tales productos excepto tales que se clasifican en la 010203, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, en la misma ley me puede ir guiando hacia donde realmente mi clasificación arancelaria sea la correcta. ¿Vale? Ok. O sea, mediante la inclusión o exclusión de ciertas mercancías. Por ejemplo, nos dice la nota 1 de subpartida que se encuentra en el capítulo 74. Ojalá pudieran tener a la mano la ley, la LIGE, está dentro de la plataforma, es uno de los documentos que se anexó a la plataforma, y está la LIGE actualizada a 2025 para que ustedes puedan ir conmigo leyendo este capítulo. ¿Sale? Las notas. Nos dice la nota 1 de subpartida que se encuentra en el capítulo 74. ¿Qué tengo que hacer? Ir al capítulo 74 y ya que encontré el capítulo 74,
buscar la nota 1 de la subpartida. Si gustan ponerle pausa al video para que lo vayan buscando y vayan entendiendo conmigo qué está sucediendo. Que establece las características que deben poseer las aleaciones a base de cobre. ¿Qué nos va a decir la nota? Bueno, las características de las aleaciones de cobre se componen de bla, 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 bla. ¿Sale? Ustedes ya lo van a ver en la nota 1 del capítulo 74. Otro ejemplo, vayan ahora al capítulo 44. ¿Sale? Nota 1 nuevamente, nota 1 del capítulo 44, que restringe a determinados tipos de madera al alcance de la expresión maderas tropicales, a que se refieren ciertas subpartidas en dicho capítulo. Ojo aquí, es que ¿cómo voy a saber si mi madera es tropical o no tropical? Recuerden que antes de iniciar este proceso de clasificación, yo debo de saber muy bien qué es, para qué sirve y de qué está hecho. ¿Sale? Debo de contar con una ficha técnica. Ya hemos hablado en bloques anteriores de lo que es una ficha técnica y cómo el proveedor es el que me la puede proporcionar, porque realmente él es el que conoce las especificaciones técnicas de su mercancía. Y si no, pues una revisadita en Google que nos puede ayudar a identificar este tipo de productos, ¿vale? Bien, ese es el inciso 2. Digamos, el texto de las subpartidas, las notas de subpartidas, vamos a las reglas generales de la 1 a la 5. Repito, para llegar a la 6 es porque la 1 y la 5 no fueron suficientes para clasificar. Nos dice, para establecer la subpartida aplicable a una mercancía, es posible aplicar mutantis mutandis, es decir, cambiando lo que haya que cambiar. Ese es el texto en latín, cambiar lo que haya que cambiar. Las reglas generales 1 a 5. Nótese que en principio de mutantis mutandis, en la regla general 6, solamente se refiere a la aplicación de las reglas generales y no a las notas de sección o de capítulo. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice aplicación de la regla 2A a nivel subpartida. Recordemos que en la 2A iniciamos escogiendo la partida. Ahora vamos a escoger la subpartida. Por ejemplo, al buscar la clasificación de un motor que se presente desensamblado, queramos que los motores se pueden, o cualquier producto que esté desensamblado, puede clasificarse como el producto final siempre y cuando no pierda su esencia, siempre y cuando esté contemplada su esencia para la que fue creado. Al que le faltan además algunas piezas, se deberá utilizar mutantis mutandis a nivel de subpartida. La regla general 2A, misma que fue tomada en consideración para localizar la partida aplicable, por lo que la subpartida en la que se encuentra clasificado el motor completo y montado comprende también al motor incompleto y sin armar, siempre que en tal estado ya presente las características esenciales del motor completo y montado. Es decir, escogimos la 2 para la partida, ahora y encontramos el motor, ahora vamos a escoger el mismo procedimiento o vamos a seguir el mismo procedimiento para el motor que está desensamblado. Está completo, pero está desensamblado o desarmado. Recuerden que para cuestiones logísticas estas situaciones son muy importantes. No sé, creo que sí les comenté en la grabación pasada, imagínense que trajeran un mueble, un librero gigantesco ya armado de Rusia, ¿no? Tuvo que haber venido en barco, porque por las especificaciones de altura a lo mejor no, ni siquiera entra en el avión, entonces vamos a meterlo en un contenedor, que a lo mejor tampoco entra, pero imaginemos que sí entra. Y pues hay que bajarlo, se puede lastimar, puede terminar siendo desecho. Recuerden que desecho y merma, nosotros lo manejamos, nosotros especialistas en comercio internacional, lo manejamos diferente a los ingenieros o a los, pues en general a los ingenieros, ¿no? Ingenieros electrónicos, ingenieros civiles o ingenieros, pues ya todas esas ingenierías, ¿no? Hay una que es ingeniería en qué, industrial, me parece, y ellos tienen otra concepción de lo que es los desechos y las mermas. Pero cualquier duda, ley aduanera, ¿vale? Ok, bien. Entonces, nos dice aquí.
De la misma forma, la regla 2A es una norma para la clasificación de los esbozos. ¿Se acuerdan que quedamos que era un esbozo, que era un producto, que aún no estaba terminado, pero que no podía ocuparse para otra cosa que no fuera para lo que estaba hecho? Yo les puse el ejemplo de una pipa, ¿no? A lo mejor todavía no estaba tallada, a lo mejor todavía no está pintada, a lo mejor no está decorada, pero ya tiene la madera la forma de la pipa y es un esbozo porque no la vamos a poder ocupar para otra cosa más que para una pipa, entonces ya la vamos a clasificar como pipa. A nivel subpartida, sin embargo, no se tendrá en consideración cuando el texto de alguna subpartida ya estén consideradas como los siguientes ejemplos. Para la 82, 12, 20, hojas para máquinas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje. Ya está incluido, o sea, ya no tengo que buscarle más, no irme a la regla 3A, no. ¿Por qué? Porque ya específicamente le llamamos esta llamada, ajá, ya está incluida ahí, ya, si ya está llamada, si está incluida, pues la ley está siendo más clara que nada. La 960630, a nivel subpartida, nos dice formas para botones y demás partes de botones, esbozos de botones. ¿Vale? Entonces, también la 960630, subpartida, aplica para los esbozos y la nota, el texto de la subpartida está siendo muy claro. Ahora vamos a ver la utilización de la regla 2B a nivel subpartida. Nos dice el inciso B de esta regla, cambiando lo que se tiene que cambiar, mutantis mutandis, se refiere a la clasificación a nivel de subpartida de materias mezcladas o asociadas. Recordemos que el inciso A es para productos desensamblados o sin montar y el B es para productos mezclados o asociadas, así como manufacturas construidas por una o más materias, por lo que en los lugares donde la regla menciona la palabra partida, se debe cambiar por la palabra subpartida, ¿sale? Porque recordemos que estamos ahora buscando a nivel subpartida. Al igual que al nivel de partida, la clasificación de estos tipos de mercancía en las subpartidas de una misma partida se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos descritos en la regla general 3. Si no lo podemos clasificar en A2B, vamos a utilizar la 3. Los siguientes son ejemplos de mercancías que pueden ser clasificadas al amparo de esta regla. Paréntesis aquí, el mutantis mutandis solamente es lo de partida. Ajá. Recuerden que cambiándose lo que se tenga que ser cambiando de las reglas 1 a las 5. Ok, de materias mezcladas, mientras las sustancias añadidas no lo hagan responder al texto de una subpartida más específica. La partida 391000 es partida porque tiene 6 dígitos, comprende las siliconas en formas primarias, incluso mezcladas con otras materias. De materias asociadas, 2 láminas de aluminio entre las que se encuentra un alma de materia plástica permiten ser clasificadas en la subpartida 760611 como hoja de aluminio. De manufacturas de distintas materias, una cacerola de aluminio cuya tapa y asas están fabricadas con vidrio y plástico, respectivamente permanecen clasificadas en la partida 761519 como cacerola de aluminio. No deberá tenerse en consideración en la regla 2B cuando exista disposición en contrario. En las notas son muy claras. Entonces, las notas nos van a llevar a revisar primero si es aplicable o no mi regla. ¿Sale? Por ejemplo, el aluminio con que se fabrican las hojas cuadradas o rectangulares de la subpartida 760611 tiene que ser aluminio sin alear. Por lo tanto, no puede estar mezclado con otras sustancias más allá de lo que permite la nota de la partida 1 para dicha partida. Por eso es tan importante que identifiquemos las características de nuestra mercancía, precisamente por este punto, porque a nivel clasificación hay que estar muy seguro y sobre todo muy seguros para presentarle a la autoridad los argumentos que nos hicieron clasificarlo en ese punto. ¿Ok? Vamos ahora con la regla 3 a nivel subpartida. Esta regla debería ser utilizada cuando una mercancía pudiera quedar incluida en 2 o más subpartidas dentro de la misma partida o dentro de la misma subpartida tratándose de subpartida de segundo nivel. Ya vamos a ver qué es partida de primer nivel y qué es partida de segundo nivel. Se supone encontrar la clasificación arancelaria correspondiente a un producto sin mezclar de los comprendidos en la partida 3808, mismo que tienen propiedades insecticidas de la subpartida 380891 y propiedades fungicidas de la partida 380892. Es decir, tengo 2 opciones para clasificar mi mercancía. Por lo
que al efectuar será aplicada la regla general 3, porque la regla general 3A me dice que cuando es susceptible de aplicarlo o de clasificar en dos o más, en este caso subpartidas, porque recuerden que la regla 6 habla de la clasificación de las subpartidas, no de las partidas. Para la 3 está por eso aplicamos el mutantis mutandis para hacer la regla 3 que aplique a la subpartida, pero a subpartida, no a la partida. Espero ser un poco clara. Dado que no se encuentra la disposición en contrario ni que resuelva la situación en el texto de las subpartidas de la partida 3808 ni en la nota de subpartida de sección o de capítulo. El desarrollo de la resolución de este ejemplo es el siguiente. Utilización de la regla 3A. Aplicación de mutantis mutantis a la regla. Es decir, vamos a hablar no de la partida, sino de la subpartida. La subpartida con descripción más específica tendrá sobre las subpartidas con alcance más genérico. ¿Sale? Recuerden que la 3 normal, la 3A nos habla de las partidas más genéricas. Bueno, utilizamos el mutatis mutandis para que la regla 6 me ayude a identificar la subpartida y le cambiamos eso. En lugar de que diga partida, le cambiamos subpartida, cambiando lo que haya que cambiar. Tendrá prioridad sobre las subpartidas con alcance más genérico. De hecho, está marcado con letras, pues con diferente tipo de letra. Ajá. 3B. En los 4 casos previos, las mercancías cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A se clasifican según la materia o con el artículo que confiere el carácter esencial. Cuando las reglas 3C, cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última subpartida. Otra vez, ¿sale? Porque acuérdense que mutatis mutandis. Por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. ¿Sale? Nos dice, ambas partidas son igualmente específicas porque cada una designa con igual precisión una de las propiedades del producto, dado que el mismo producto tiene dos propiedades sin que de forma alguna puedan disasociarse o cuantificarse, no es posible determinar el carácter esencial. Como las reglas 3A y 3B no permiten efectuar la clasificación de este producto, clasificado en la subpartida 380820, que es la última por orden de numeración entre las susceptibles del razonamiento, de tenerse razonablemente en cuenta, ¿vale? Acuérdense que si tengo dos partidas, subpartidas, la última, la del último, la que esté más alejada del número 1, es la que vamos a tomar razonablemente en cuenta, ¿sale? Por otra parte, la definición de juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor es aplicable a nivel de su partida en virtud de la regla general 6. Con frecuencia se presentará el caso en que un surtido no sea considerado como tal a nivel de partida, aunque cumpla con las otras dos condiciones para ser consideradas como juegos o surtidos, porque los artículos que lo componen están clasificados en la misma partida. Sin embargo, tales artículos pueden constituir un surtido a nivel subpartida porque están clasificados cada uno en diferentes subpartidas, evidentemente de la misma partida. Por ejemplo, un surtido acondicionado para la venta al por menor constituido por 3 objetos y 2 filtros montados en su armazón para ser utilizados en cámaras fotográficas no constituyen un surtido a nivel de partida, porque las dos clases de productos están clasificadas en la partida 9002. Sin embargo, sí constituyen un surtido a nivel de subpartida porque los objetivos permanecen a la partida sin codificar 900210 y los filtros a la partida 900220, además de presentarse juntos para el desarrollo de una actividad determinada. Ya establecido que sí constituyen un surtido, quedará clasificado en la subpartida que determine por aplicación la regla general 3 de la siguiente forma. 3A, la subpartida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las subpartidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más subpartidas se refieren cada una a una parte de los artículos, en el caso de los juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor, tales subpartidas se consideran igualmente específicas. Entonces no lo podemos clasificar. Son susceptibles de clasificarse en dos o más partidas y entonces pasamos a la B. En los 4 casos previstos, las mercancías cuya clasificación no pueda afectarse aplicando la regla 3A se clasifican según la materia o con el artículo que les confiere el carácter esencial. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, se clasifican en la última subpartida por orden de numeración, entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.
Ambas subpartidas son igualmente específicas porque cada una se refiere a una parte de los artículos que constituyen el surtido. El carácter esencial del surtido es conferido por los objetivos porque son más que los filtros. Los filtros se montan en los objetivos. La función de los objetivos es más importante que la de los filtros y no es necesaria su aplicación. También existen algunos juegos o surtidos denominados a nivel de subpartida, por lo que ya no es necesaria la aplicación de la regla 3 para su clasificación. Dentro de las actividades de este bloque vamos a tener juegos y surtidos para clasificar. En uno puse un lápiz, una libreta, una libreta, plumones, lápiz, libreta, plumones y no me acuerdo qué otra cosa del plástico, de los capítulos de plástico, como unos esténciles para marcar. Es un juego de papelería que viene presentado a la venta al por menor. Pero, ¿cómo lo clasificarían? Ajá, como libreta, como lápiz, porque como tal la partida no dice estuches de papelería que contengan lápiz, libreta, esténciles, plumones. No lo menciona así. Entonces, dentro del bloque de ejercicios se van a encontrar ese ejercicio en particular. Y aquí algunos ejemplos: 820590, juegos de artículos de 2 o más de las subpartidas anteriores, herramientas y juegos de herramientas de manicura o pedicura, juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de tipo de los utilizados en los medios de transporte, palos de golf, juegos de artículos pertenecientes por lo menos a 2 o más de las partidas anteriores. Y aquí quiero hacer rapidísimo una aclaración. Si es algo que constantemente se empiece a comercializar, la ley en la siguiente revisión del sistema armonizado, recordemos que el sistema armonizado hace una revisión cada 5 años, va a especificar ese juego o ese surtido. Ajá, si es comercialmente común, comercial. Ajá. Se va a incluir. Por ejemplo, para el 2007, me parece, para el 2007, todavía no había una clasificación específica para las memorias USB y lo clasificábamos en los discos de 3,5. Digo, no sé si llegue a su mente discos de 3,5, si sepan qué significa disco de 3,5, pero antes de que las memorias USB existieran, utilizábamos un disco magnético. De hecho, así era la clasificación, disco de almacenamiento de datos magnético, una cosa así, con súper poquita memoria y dañable al 100%. O sea, podías guardar tu información ahorita y mañana que la revisabas ya no estaba ahí. O sea, se dañaba, era de mantenerlos con mucho cuidado. Y antes de los chiquitos existían unos más grandes, 3 1/4 me parece que eran, pero eran más grandes y pues los de 3,5 pues eran ya disquetes más pequeñitos. Todavía algunos CPUs tienen la abertura para introducir ahí esos disquetes. Ya no existen, ya no funcionan, pues porque son poco eficientes, ¿no? Les decía, la memoria es muy poca, el cuidado es demasiado, el costo la verdad era bastante accesible, pero pues tenías que tener bueno, yo recuerdo en la universidad que llevábamos como 5 o 6 disquetes con la misma información, porque era información que el docente estaba solicitando, y pues te daba para examen, ¿no? Y te daba nervios que a lo mejor no fuera a abrir ese disquete, y entonces llevabas como 10 copias en todos los disquetes para que no hubiera alguna situación que ya no quisiera leer ese disco, entonces ya estabas preparado con el segundo. Cuando llegaron las memorias USB, pues ni siquiera había clasificaciones para eso, pero se hizo tan susceptible de comercializarse, o sea, fue tan común que ya tienen su partida específica. ¿Sale? Ya tienen su partida específica, entonces ya se clasifican como almacenamiento de datos, ¿no? Máquinas para almacenamiento de datos con memoria, con capacidades de tal a tal, de tal a tal y de tal a tal, ¿no? Entonces ya es más específico. Por eso el sistema armonizado justo hace estas revisiones constantes, ¿no?
es muy común para el equipo de las herramientas que haya juegos o surtidos de tuercas, de dados, de tornillos, de un montonal de cosas. Entonces, es muy probable que ya estén llamados dentro de la ley por tanta comercialidad que hay ahí. Y sobre todo, recordemos que las nomenclaturas arancelarias nos van a ayudar a especificar las regulaciones arancelarias y las regulaciones no arancelarias, regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Entonces, de esa manera puedo determinar muy bien cuánto tengo que pagar de arancel y muy bien qué documentos o qué tipo de normativas tienen que presentar esos productos. Lo mismísimo pasaba con las luces LED. Las luces de LED tampoco tenían, los focos de luz LED tampoco tenían como tal una especificación dentro de la ley, precisamente porque iban iniciando, no se comercializaban mucho, ahora se comercializan más que los otros y ya hay una partida específica para los focos tipo LED. Entonces, les digo, la ley, el sistema armonizado va incluyendo este tipo de mercancías o sacando o compactando los productos que, que están dejando de ser susceptibles de comercialización y se incluyen en los demás, ¿no? Para evitar, pues porque ya no se comercializan demasiado, entonces para evitar hacer la ley más gigante, pues hay, solo como que se ordena, se incluyen nuevos, se salen otros de ellos. Por eso de repente hay tablas de correlación. Cuando hay nuevas enmiendas en el sistema armonizado, hay tablas de correlación. Antes era esta fracción, ahora vamos a ocupar esta fracción. ¿Sale? Esas tablas de correlación también normalmente están incluidas en las páginas de internet del gobierno, precisamente para que si siempre hemos clasificado una mercancía con una fracción, a partir de esa fecha y de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno de la Ciudad de México, bueno, perdón, el gobierno de México, pues podamos cambiar de esa clasificación arancelaria. Recuerden que en este punto las dependencias más importantes, pues justo es Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, ¿no? Secretaría de Hacienda a través del SAT y Secretaría de Economía. ¿Sale? Ok, bueno, entonces continúo. Aplicación de la regla 4 a nivel subpartida, cuando una mercadería encuentre su clasificación por analogía con otra a nivel partida, la subpartida en la que se ubique tal mercancía dentro de dicha partida será la misma que será aplicable para la mercancía análoga. Recordamos que la regla general 4 habla de mercancías análogas y sobre todo eso es para productos que son nuevos en cuanto a tecnología. Les decía, por ejemplo, lo de las memorias USB, se clasificaban como discos de 3,5 precisamente porque no había otro, porque era su análogo, o sea, hacían lo mismo, aunque era pues la versión menos 2.1, pues hacía lo mismo. Entonces, mientras no había otra partida que pudiera mencionarnos qué era lo que describía ese producto, pues se clasificaba como su análogo. Les decía lo mismo con los focos de luz LED. Y vamos ahora con la aplicación de la regla 5. Resulta evidente que tanto los estuches como los envases que cumplan con las condiciones establecidas en la regla general 5 estarán clasificados en la misma subpartida que las mercancías que están destinadas a contener. No recuerdo si lo especifiqué muy bien en la grabación pasada, pero recordemos que la 5 habla de los continentes, y no me refiero al continente americano, europeo, no me refiero a los que contienen. Recordemos que no siempre las definiciones que nos va a dar la ley las vamos a encontrar, sobre todo yo me especializo en la LIGE, ¿no? O sea, no sé si lo mismo pasa con el Código Fiscal de la Federación, no sé si lo mismo pasa con la ley del IVA, no estoy al 100% segura, pero en el caso de la LIGE, las definiciones que pueda marcar el sistema armonizado o las notas pueden no ser las mismas que encontramos en un diccionario o en una enciclopedia. Pueden ser diferentes, ¿no? A lo mejor a nivel bioquímica es muy diferente liofilizar un producto a deshidratarlo o a desecarlo y la ley dice, no, para mí las tres cosas es lo mismo. O si buscamos en un diccionario sabor y olor, pues nos va a dar las características de cada uno y vamos a entender que quizá no es lo mismo. Pero para la ley, el que diga con aromatizante quiere decir que es lo mismo que saborizante. Ajá. O sea, tiene ese alcance. No es que nos lo defina, sino que nos dice cuáles incluyen además de esas. Entonces, pueden ser las mismas definiciones
o puede ser un alcance, o no pueden ser las definiciones que están en el diccionario, ¿sale? Entonces, a eso me refiero con los continentes. Cuando ustedes dicen continentes, o me pasa en clase que cuando digo continentes, pues de repente me dicen continentes, contenedores. Y yo, no, así se le llama en la ley, continentes. ¿Por qué? Pues porque hay que manejar el argot que menciona la misma ley, ¿no? Entonces, el continente, pues es algo que contiene. En este caso, por ejemplo, las cámaras fotográficas están contenidas en un continente. Ajá. Y de acuerdo a la regla 5A, se van a clasificar igual que la cámara fotográfica con estuche. No vamos a clasificar la cámara fotográfica y el estuche, porque difícilmente si se me pierde mi cámara fotográfica y compro otra cámara fotográfica, difícilmente no vendrá con el estuche. O difícilmente le venderé a alguien un estuche de cámara fotográfica que no tenga cámara fotográfica, ¿sale? No es tan susceptible de comercio. Igual pasa lo mismo con un estuche para una guitarra, o para un violín, o para un instrumento musical, cual sea. Por ejemplo, donde guardan los tambores de las baterías. Pues es su estuche, o sea, no es posible utilizarlo para otras cosas. A lo mejor sí, pero no lo vamos a vender para que se utilice para otras cosas, o sea, lo vamos a ocupar exclusivamente para el fin para el que está hecho, que es contener. Ajá, entonces la regla 5A nos dice que los continentes y sus productos se clasificarán en la misma fracción, solamente se agregará en la descripción. No pasa así cuando el continente pueda volver a ser empleado. Ajá, por ejemplo, un tanque de oxígeno. Si yo importo tanques de oxígeno, ahí sí tengo que clasificar el oxígeno y tengo que clasificar el tanque. ¿Por qué? Porque ese continente, una vez que ese oxígeno lo se haya utilizado, ese continente lo puedo volver a rellenar por más oxígeno, ¿sale? Es reutilizable. Entonces, cuando ese continente es reutilizable, sí se va a clasificar en otra partida y sí vamos a pagar eh, aranceles o vamos a tener restricciones arancelarias y no arancelarias de ese producto también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice la regla 5A y 5B. Continentes, si vienen con sus productos, se clasifican en la misma, pero que si son susceptibles de reutilizarse, se clasifican en partidas diferentes, aunque vengan en un solo lugar. ¿Vale? Ok, con esta información hemos terminado a muy grandes rasgos, me parece, lo que fue las reglas generales. Me voy a permitir cambiar la información de mi pantalla por unos ejemplos que les digo que tomé de la red, pero me parecieron muy claros y muy específicos. Primero, me gustaría mostrarles como el resumen. Reglas generales de interpretación, y aquí lo aclara muy bien, del sistema armonizado. Ajá. La regla general 1, en muchos lugares le van a encontrar que le llaman la regla general madre. O sea, no quiere decir que sea la más importante, pero sí es de donde emanan las demás, o sea, de donde se parte. Quedamos que la regla general 1 hablaba de que los textos de los capítulos y de las secciones y de los capítulos solo son indicativos. La clasificación de la mercancía está legalmente avalada por los textos de las secciones, del capítulo, de la subpartida, y los textos de las partidas si no son contrarios a las notas. Básicamente eso nos dice. La regla 2 nos dice 2A, bienes incompletos, no terminados, desarmados o no ensamblados. Ya vimos en qué circunstancias utilizamos la 2A. Siempre que traiga su carácter esencial. Y la 2B, mezclas o artículos compuestos. Si es un juego, si es un surtido, pues no lo voy a clasificar en la 2B, lo voy a clasificar hasta la 3. Si es a lo mejor un pastel, un pastelito Bimbo, un gansito, pues a lo mejor sí lo puedo clasificar en la 2B. Vamos a la 3. La 3 nos dice que cuando lo podamos clasificar en dos o más partidas, la 3A nos indica que la más específica es donde lo vamos a clasificar. La 3B nos dice que de acuerdo a su carácter esencial, si no se puede clasificar de acuerdo a la más específica porque no la hay, o sea, las dos son muy específicas, productos de acero, productos de aluminio,
tengo que ir ahora al carácter esencial de esa mercancía o la composición de esos materiales para poder clasificar la mercancía de acuerdo a la 3B, o el último en orden numérico. Si la primera estaba en la 68 y la segunda está en la 95, pues la voy a clasificar en la 95 porque es el último en orden numérico de acuerdo a la regla general 3. La regla general 4 nos habla de la mayor analogía, lo que les decía hace ratito con las memorias USB y los discos de 3,5. La regla general 5, los contenedores y especiales, y la 5A, los contenedores especiales, y la 5B, los estuches y continentes similares o materiales de embalaje que pueden ser vueltos a utilizar. Las tarimas, por ejemplo, las tarimas son vueltas a utilizar, entonces es muy probable que puedan ser. A lo mejor las tarimas de plástico, de madera no como tal, pero a lo mejor si traigo un estuche gigantesco de madera donde meto un motor o una hélice de un avión, pues en esos sí se tienen que clasificar aparte. Y el texto de la 6, pues nos habla de los textos de la subpartida a 5 y a 6 dígitos, sobre todo a 6 dígitos, ¿sale? Ese es el resumen de las 6 reglas generales de interpretación del sistema armonizado. Ahora, no quiero marearlos, pero les voy a presentar como un ejemplo. Ay, espérenme, que ya se me movió aquí. Un ejemplo de cada regla, ¿vale? Entonces nos dice regla 1, la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas, o sea, lo que dice específicamente la partida. Por ejemplo, la 0101 caballos. No voy a clasificar los mulos ni los burdéganos ahí porque específicamente me dice caballos. Y las notas de la sección de cada capítulo. Si me dice que si la nota me dice que no importa el género o la especie, pues no importa si traigo yeguas o no importa si traigo caballos, lo voy a clasificar en la misma. ¿Sale? En este caso tengo el ejemplo de suelas de caucho para zapatillas. Ajá, las suelas de caucho. Solamente son las suelas. Nos dice que el 49.5% títulos, secciones y subsecciones y el 49.5% de las notas, capítulos y textos. Nos dice las plantillas, a pesar de ser una manufactura de caucho, porque son de caucho, no pueden clasificarse en el capítulo 40, porque este incluye la nota. O sea, la nota del capítulo 40 nos dice que no comprende el calzado y las partes del calzado del capítulo 64. Es una nota excluyente o restrictiva. ¿Sale? No comprende el calzado y las partes del calzado del capítulo 64. ¿En dónde lo voy a clasificar entonces? En el capítulo 64. Pues ya me voy al capítulo 64 y ya tengo el capítulo. Ahora voy a empezar a utilizar mis reglas para ocupar la partida y luego voy a volverlas a utilizar para encontrar la subpartida mutantis mutandis. Al considerar que las suelas son la parte inferior de un zapato, avanzamos al capítulo 64, el cual incluye una subpartida que hace mención a las partes que conforman el zapato. Y aquí está, código 64 o capítulo 64, calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. 6406, partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de las suelas, plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles, polainas y artículos similares y sus partes. Y bueno, ya en la fracción arancelaria, incluido el NICO, pues son suelas y tacones, tacos de caucho o de plástico, pero son específicamente las suelas, ¿vale? Tenemos una tarifa arancelaria del 15% y entonces, bueno, recordemos que esta es la restricción arancelaria. Ya específicamente les mencioné cómo está estructurada la ley. La columna 1, donde está el código numérico hasta la fracción arancelaria, la columna 2 que está el NICO, la columna 3 que es la descripción, la 4 la unidad de medida, la 5 el arancel de importación, el IGI, en la 6 está el arancel de exportación y en la última columna vamos a encontrar las regulaciones y restricciones no arancelarias, además de ciertos programas. Creo que ya, no, más bien no creo, ya les especifiqué o ya les ayudé o ya les mencioné cómo es posible identificar los programas de las regulaciones y restricciones no arancelarias de ese capítulo, entonces, de esa columna, perdón.
Entonces, bueno, vamos, ya encontramos la regla 1, ya pusimos un ejemplo, está un poco creo que más claro, eh, sin tanto, sin tanta especificidad, que bueno, es importante, pero bueno, vamos a hacerlo un resumen para que nuestro cerebro pueda completar el aprendizaje. Regla 2A, ¿cuántos incisos quedamos que tiene la regla 2? Dos, ¿verdad? El A y el B. Vamos a empezar con la primera. Nos dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo, incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características del artículo completo o terminado. ¿Sale? Esta regla contempla 4 puntos. Incompleto, sin terminar, desmontado o sin montar. Este parabrisas está desmontado, o sea, cumple con la posibilidad para poderlo clasificar de acuerdo a la regla 2. Nos dice, la partida 8512 abarca los aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, excepto los artículos de la partida 8539. Limpia parabrisas, eliminadores de escarcha, o vaho eléctricos de los tipos utilizados en los velocípedos o vehículos automóviles. Por lo tanto, los limpiaparabrisas, aunque están sin montar, deben clasificarse dentro de esta subpartida en concordancia con lo establecido en la presente regla, porque quedamos que está sin montar, está desmontado y por lo tanto aplica nuestra regla 2A. Y aquí tenemos el capítulo 85 con su descripción y la partida 12, donde incluye el limpiaparabrisas y bueno, ya con la fracción arancelaria completa, un arancel del 10%. Vamos a la 2B. La 2B nos dice, cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza, o sea, es incluyente, a dichas materias incluso mezcladas, asociadas con otras materias, asimismo cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada, también las constituidas total o parcialmente por dicha materia. Entonces tenemos kit de corbata de seda más pañuelo, corbata y pañuelo. Esta ley nos habla de sustancias mezcladas o asociadas, o manufacturas mezcladas asociadas. Nos dice la regla 2B es una regla de orientación que indica que en la nomenclatura solo se clasifican sustancias puras o manufacturas de una sola materia, estableciendo que las mezclas y los artículos compuestos que en principio son susceptibles a pertenecer a dos o más partidas deberán clasificarse como establecido en la regla 3. Nos dice prendas y complementos y accesorios de vestir, pañuelos y corbatas. Tengo dos partidas del mismo capítulo en la subpartida 6213, perdón, en la partida 6213 o en la partida 6215. La regla no lo pudimos clasificar aquí porque tenemos dos fracciones o dos partidas susceptibles de poder elegirse para ser clasificadas y entonces voy a la regla 3. La regla 3A me dice, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Esto nos está diciendo que es una máquina de cortar cabello con motor. Y pues bueno, podríamos clasificar en la 8509 o en la 8510. Dice, por las características del producto podría clasificarse en la partida 8509, aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 8508. Bueno, si ya tengo partidas aspiradoras, ya me iría a la 8508. O en la partida 8510 dice afeitadoras, máquinas de cortar el pelo, esquilar y aparatos de depilar con motor eléctrico incorporado. Está llamada. Ajá. Entonces, nos vamos a ir a la 8510. Considerando que la 8510 describe más específicamente el producto, debe clasificarse dentro de esta. ¿Vale? 3B. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias de diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionadas a venta al por menor, se clasifican según la materia con el artículo que les confiera su carácter esencial. Y ese punto es bien importante, el artículo que les confiera su carácter esencial. Tenemos un asiento musical combinado con juguetes. Puede ser un asiento, lo podemos clasificar como un objeto musical o como un juguete. Al final del día es un juguete. No se puede clasificar en la partida 9401 como un asiento
incluso los transformadas en cava y sus partes, debido a que no se puede considerar este producto como un asiento con accesorios. Porque si se considera como accesorios, aquellos elementos o dispositivos que sin intervenir en la función para la que han sido concebida la mercancía son indispensables. ¿Vale? Al considerar que los juguetes no son un simple accesorio del asiento y considerarlos como su función principal, que es entretener, se clasifica dentro de la partida 9503 como un juguete. Y aquí está, juguetes del capítulo 95, partida 9503. 13. Las mercancías se clasifican en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Tenemos un espejo y un cepillo. Lo podemos clasificar como cepillo o como espejo. Por las características de la mercancía, este es susceptible de clasificarse en la partida 7009. Espejos de vidrio marcados o no, incluidos los espejos retrovisores, y en la partida 9603. Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles, incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos. Escobas mecánicas sin motor, de uso manual, fregonas o mopas y plumeros, cabezas preparadas para artículos de cepillería, almohadillas o muñequillas y rodillos para pintar, rasquetas de caucho, materia flexible o análoga. Al no poder determinar el carácter esencial del producto, se toma la última partida por orden numérico, es decir, el producto se clasificará en la 9603 porque es la última, no, no es la 7009, es la 7009 está antes de la 9003, la 9003 es la última y por eso se clasificará en esa partida, que es la del cepillo. No hay una explicación más, pues más específica, más que el punto de que sea la última de las susceptibles a clasificar. Puede ser un espejo, puede ser un cepillo, pero como es la última partida, se queda ahí. La verdad es que en ese tema tendemos luego a tener algunas dificultades con la autoridad aduanera por este último párrafo de la regla 13. Perdón, por este último regla, las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Porque no recuerdo en este momento específicamente de qué fue el juego, pero el, el, el juego en el que se clasificó esa mercancía, como que era la menos razonable, como que era el producto por el que menos comprarías el juego o el accesorio. No sé, no recuerdo muy bien, pero era lo más... a ustedes cuando ven un juego, un accesorio, dicen, trae este es el que más me gustaría. Pues ese estaba en los últimos de los últimos, o sea, fue el que metieron así como el pilón y, y realmente cuando tuvimos un reconocimiento aduanero, la autoridad aduanera nos dijo, pero es que no es susceptible, no es razonablemente de tenerlo en cuenta, lo hubieran clasificado en esta, pero la regla 3C te dice que es la última de todas teniéndose en cuenta. Algo así sucedió, entonces, cuando hay una situación de este tipo, lo que siempre recomendamos es solicitar a la aduana nos dé una asesoría para que específicamente y por escrito nos haga saber cuál es la fracción arancelaria que debería de incluirse para no tener ninguna situación problemática, así ya se presenta a módulo con ese documento pero pues bueno, como les decía en un principio, es importante tener muy bien programadas nuestras operaciones de comercio exterior para contemplar que la respuesta de la autoridad aduanera la vamos a tener previo a que llegue el embarque, si no, pues nos va a generar almacenajes, manejos, custodias, nos va a generar más cargos que a lo mejor no están previstos y que pues van a mermar con la utilidad del producto. Entonces, es importante prever muy bien cómo lo voy a traer, a tener muy buena comunicación con el agente aduanal, si se le está complicando, o sea, notificarle desde que yo estoy haciendo mis previsiones de compras, qué es lo que va a venir, con qué fracción arancelaria,
que me la determine él y que yo pueda decir, ah, sí, sí está bien, ay, híjole, como que no está correcta, o como que, híjole, le pueden dar otra revisada, eh, y que me dé argumentos claros y concisos. Recordemos que son responsables solidarios. Y y pues bueno, si no, si el agente aduanal también tiene alguna situación que no le permita, de acuerdo a su experiencia, identificar la fracción arancelaria para ese documento, para ese producto en específico, pues bueno, solicitarle a la autoridad aduanera pues nos dé una respuesta ahí al respecto. ¿Sale? Bien, vamos con la regla 4, cigarros. Nos dice aquí las mercancías que son análogas, ¿no? Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice cigarros naturales a base de hierbas. Normalmente los cigarros son de tabaco, ¿no? Pero sirven para lo mismo. Entonces es un análogo, son cigarros. Es susceptible de clasificarse dentro de la partida 2402 cigarros puros, incluso despuntados, puritos, cigarrillos o tabacos de sucedáneos del tabaco. Habíamos visto esta palabra de sucedáneos, que es cuando no es propiamente el producto que se está especificando que es. Por ejemplo, sucedáneos de caviar, el caviar es del esturión, del pez esturión, y a lo mejor es un caviar que no es específicamente de ese pez. Entonces, el tabaco específicamente, sucedáneos de tabaco, pues específicamente no son tabacos. Por ejemplo, pues bueno, hay una carne, ¿no? Que no es carne y es un sucedáneo de la carne. Ok. 5A, los continentes. Los estuches susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasifican dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. O sea, traigo la guitarra, pero no va a venir transportada sin estuche. Normalmente todos estos productos tienen un estuche precisamente porque no se dañen, etcétera, ¿no? Entonces se va a clasificar no como estuche para guitarra, sino a menos que viniera solamente los estuches y que traiga un cargamento de 10 estuches para guitarra. Sin las guitarras, pues los clasificaríamos como estuches para guitarra, pero en este caso se clasificarían como guitarras con estuches. Igual violines, igual cámaras fotográficas, etcétera. El estuche y la guitarra son productos diferentes que son susceptibles de clasificarse en partidas diferentes, pero al ser comercializados en conjunto con su estuche se clasificará dentro de la partida 9202 los demás instrumentos musicales de cuerda, ejemplo, guitarras, violines, arpas. Y aquí está otra vez 9202, su fracción completa. 5B, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esta clase de mercancías. Por ejemplo, aquí, la caja de plástico y los chocolates son productos diferentes que son susceptibles de clasificarse en partidas diferentes. El producto chocolate, al ser comercializado en conjunto con su envase, se clasificará dentro de la partida 1806 y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Vamos a la regla 6. La clasificación de las mercancías en las subpartidas. Recordemos que la regla 6 nos habla de todo el mismo procedimiento, pero mutatis mutandis, para que se cambie lo que se tenga que cambiar y en lugar de que digan partidas, digan subpartidas. De una misma partida está determinada por los textos de las mismas, sus notas, así como mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. No me he olvidado de lo del mismo nivel, ahorita les voy a explicar cuáles son las partidas del mismo nivel. Nos dice macerador de cerveza. Es un calentador de agua. Nuevamente les repito, para empezar a clasificar, yo necesito saber muy bien qué es, para qué sirve y de qué está hecho. La función de este aparato eléctrico es calentar agua y mantener la temperatura por el proceso de maceración en la elaboración de cerveza, motivo por el cual el producto puede considerarse como calentador. ¿Ok? Y pues bien, estas son las 6 reglas de clasificación arancelaria del sistema armonizado y cuál es su aplicación dentro de, pues justo ubicar la nomenclatura arancelaria para generar la misma y poder contemplar las restricciones arancelarias y no arancelarias que determinen pues la importación o la exportación de mi mercancía. Bien, ahora vamos a hablar de las reglas complementarias, ¿sale? Vamos a hablar de las reglas complementarias y me voy a permitir nuevamente cargar un archivo
Ay, no, esta es la LIGE. ¿Qué están viendo? Sí, las reglas complementarias. Bien, aquí están. Estas son las reglas complementarias. Voy a hacer un poco más grande mi espacio para que puedan ver mejor las reglas. Bien. Recordemos nuevamente que la LIGE es la ley más pequeñita que tenemos en México, con solo dos artículos. Dos artículos. Una es el artículo 1, es donde está la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, y el artículo 2, fracción 1, reglas generales, fracción 2, reglas complementarias. Y aquí me permito hacer otra distinción entre lo que es la LIGE y lo que es la TIGE, lo que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y lo que es la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Puede sonar a lo mismo, pero no lo es. La ley comprende la tarifa y comprende las reglas. La tarifa únicamente incluye las nomenclaturas arancelarias, en donde se encuentran las restricciones y las restricciones arancelarias y las no arancelarias. En la ley, en la LIGE, encontramos todo, pero en la tarifa únicamente las nomenclaturas. Entonces, ¿en dónde encuentro las reglas? En la LIGE. ¿En dónde encuentro las nomenclaturas? En la tarifa. ¿Y en dónde encuentro la tarifa? En la LIGE. ¿Sale? Sé que es a lo mejor un poco complejo, pero recuerden, el sustento jurídico es la ley. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Eh, Artículo 1, tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, en donde encuentran todas las nomenclaturas arancelarias. Artículo 2, fracción 1, reglas generales. Artículo 2, fracción 2, reglas complementarias. ¿Sale? Y estas reglas complementarias, a diferencia de las reglas generales, son 10. Las reglas complementarias son 10. Las reglas generales son 6. Es un poco más entendible porque justo es eso, complementan a las reglas generales. ¿Sale? Las primeritas que debemos de ocupar son las generales, no las complementarias. Las complementarias vienen después. Y la verdad es que abarcan términos bastante amplios. Salvo lo de partidas del mismo nivel, subpartidas del mismo nivel. ¿Se acuerdan que decíamos comparaciones de subpartidas, pero únicamente del mismo nivel? ¿Sale? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo son las subpartidas del mismo nivel y después voy a poner la ley para que veamos en dónde se encuentra eso de las partidas de primero y de segundo nivel, subpartidas, perdón. Bien, nos dice el artículo 2, fracción 2, reglas complementarias para la aplicación e interpretación de esta ley son las siguientes. Regla complementaria 1, la otra era regla general. Regla general 1 a la 6, reglas complementarias del 1 al 10. Las reglas generales para la interpretación de la tarifa de esta ley son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, en la que se clasifican las partidas sujetas a operaciones especiales y que no se encuentran en el sistema armonizado. Quedamos que el sistema armonizado solo tiene 21 secciones. Nuestra LIGE tiene 22 porque está destinado esa sección y el capítulo 98 a las operaciones especiales. ¿Cuál? Muestras y muestrarios y operaciones de programas de fomento al comercio exterior, sobre todo regla octava. Ajá. En unos días más ya estaremos hablando sobre IMEX y PROSEC. Y es PROSEC en donde vamos a encontrar lo de regla octava, que también les va a sonar aquí, pero no puedo ir a PROSEC a revisar regla octava si no he visto reglas complementarias. ¿Vale? Entonces, eso nos dice la primera regla complementaria, que estas reglas, que las reglas generales son igualmente válidas para establecer dentro de cada subcapítulo la fracción arancelaria. ¿Por qué no para la sección 22? Porque las reglas generales, al ser del sistema armonizado, solamente tienen 21 secciones. 2, o segunda de las complementarias. La tarifa del artículo 1 de esta ley está dividida en 22 secciones. La tarifa del artículo 1, recordemos que la LIGE tiene dos. El artículo 1 es la tarifa y el artículo 2 son las reglas generales y las reglas complementarias. Entonces, nos está especificando, nos está complementando la información. La tarifa del artículo 1, o sea, del artículo 1 de esta ley, la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, la TIGE,
Está dividida en 22 secciones. ¿Cuántas secciones tiene el sistema armonizado? 21. ¿Cuántas secciones tiene la LIGIE? 22. Está dividida en 22 secciones que se identifican con números romanos. Siempre, tanto las 21 secciones del sistema armonizado como las 22 de la LIGIE están identificadas con números romanos. Ordenados en forma progresiva, o sea, van del 1 al 22, no quiere decir que va el 1, luego el 22, ni que va del 22 al 1, en forma progresiva, sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Esto es de acuerdo a la regla 1 general, porque los títulos de las secciones solo son indicativos. Nunca vemos el número romano dentro de la nomenclatura arancelaria porque no le ayuda para nada, no funciona, no, solo es indicativo. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía, justo para México. Estamos hablando de de reglas complementarias, por favor, no se me vayan a perder aquí. Recordemos que la nomenclatura internacional es a 6 dígitos a nivel subpartida, pero para México la fracción arancelaria es la que define la mercancía y la cuota aplicable dentro de la subpartida que le corresponda. Y está formada por un código de 8 dígitos, es decir, en el sistema armonizado jamás van a haber 8 dígitos, solo hay 6. Ajá. Y es la que está, y es la fracción la que determina las fracciones, las restricciones arancelarias y no arancelarias. Por eso, la vez que les enseñé la ley, eh, mencionaba específicamente como cuando menciona NICOS, los espacios de las restricciones arancelarias y no arancelarias están vacíos, porque dice NICO 01, tal descripción, NICO 02 para tal descripción, NICO 03, pero no hay aranceles, porque el arancel base está en la fracción arancelaria, no en el NICO. El NICO lo único que me va a ayudar es a identificar la mercancía a nivel estadístico, pero no me va a decir si voy a pagar más o menos aranceles porque sea de tal o tal manera. Eso está determinado por la fracción arancelaria. Ok. Y están formados de la siguiente forma. Inciso A, el capítulo es identificado por los dos primeros dígitos ordenados de forma progresiva del 01 al 98. Para el sistema armonizado va del 01 al 97, pero estamos ahorita en la LIGIE. B, el código de partida que se forma por los dos dígitos del capítulo seguidos de un tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva. La subpartida se forma por los 4 dígitos de la partida adicionados de un quinto y sexto dígitos separados de los de la partida por medio de un punto. Ajá. O sea, a partir de la subpartida ya hay un punto. Las subpartidas pueden ser de primero o de segundo nivel. ¿Se acuerdan de este punto? Las partidas, no es cierto, las subpartidas pueden ser de primer o de segundo nivel. Lo voy a subrayar aquí. Que se distinguen con uno o dos guiones. Uno o dos guiones. Vayan, si quieren, a su ley y revisen capítulo 1 y vean que a nivel subpartida tiene uno o tiene dos guiones. ¿Ya lo vieron? A nivel subpartida. A ver, déjenme ver si puedo. A ver, sí puedo. A ver, así. Creo que sí se va a ver y así. Pero por ejemplo, no sé si se logre ver. Aquí hay un guión. Bien, entonces, la subpartida se forma por los 4 dígitos de la partida, adicionados de un quinto y sexto dígito, o sea, son 6, separados de los de la partida por medio de un punto. Ajá, después de los 4 primeros dígitos se coloca un punto. Nos dice las subpartidas pueden ser de primer o de segundo nivel, que se distinguen con uno o dos guiones respectivamente. Esta es información que la vamos a encontrar en la LIGI. Solo quiero que presten muchísima atención aquí, por favor. Nos va a decir, excepto aquellas cuyo código numérico de su partida se representa con dos ceros. O sea, donde hay dos ceros no va a haber guiones. ¿Sale? Pero quiero que presten mucha atención en este punto. Son de primer nivel y recordemos que las de primer nivel se distinguen con un guión.
Las de segundo nivel se van a distinguir con 2 guiones. Nos dice, son de primer nivel aquellas en las que el sexto número es 0. Aquellas en las que el sexto número es 0, de primer nivel. Son de segundo nivel aquellas en las que el sexto número es distinto de 0. Ok, entonces, un guión, primer nivel, 0, 2 guiones, segundo nivel, diferente de 0. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la ligie. Para que puedan identificar muy bien dónde es el punto que dice de las subpartidas de primer y de segundo nivel. ¿Vale? Me voy a ir hasta las primeras, que es el capítulo 1. Aquí está. Si se dan cuenta, lo primero que nos dice la segunda de las complementarias es que después de la partida se coloca un punto. 0101 punto y luego viene la subpartida. Ajá. Y nos dice que estamos hablando de subpartidas. Es de primer nivel cuando es diferente a 0. Perdón, es igual a 0. Por ejemplo, esta. Ajá. Esta subpartida, el sexto dígito es igual a 0 y entonces tiene un guión. Esto significa que es de primer nivel. En el caso de la 010121, este es diferente de 0, tiene 2 guiones y es de diferente nivel. Justo eso era lo que comentábamos en la sexta de las complementarias, que las subpartidas únicamente se van a poder comparar siempre y cuando sean del mismo nivel. Por ejemplo, yo puedo comparar la subpartida 010130 con la 010190. Nada más, o sea, en el caso de que fuera en la misma información. En este caso, no es bueno, no, perdón, aquí, por ejemplo. Estas son de segundo nivel. Ajá. Las dos tienen diferente 0 y las dos tienen 2 rayitas, 2 guiones. Únicamente vamos a poder comparar estas dos. No puedo comparar también, bueno, esta de todos modos ya no la podría comparar porque ya es una subpartida diferente. Pero en este caso sí podríamos compararla, ajá, porque son de segundo nivel. De hecho, por eso tienen 2 guioncitos y el sexto número es diferente de 0. A eso es a lo que se refiere las complementarias. Repito, cuando el sexto dígito es igual a 0, es una partida de primer nivel y se identifica con un guión. Cuando es diferente de 0 el sexto dígito, como estos dos, es de segundo nivel y se caracteriza por 2 guiones. ¿Para qué me sirve esto? Porque la regla general 6 nos menciona que únicamente podemos comparar esas dos subpartidas subpartidas del mismo nivel. O sea, no podemos comparar, pues sí, por ejemplo, así, 010130 asnos con la 010129 con la 010121 porque son de diferente nivel. Únicamente podríamos hacerlo aquí. Estamos hablando de caballos reproductores de raza pura o acá caballos, pero que no son reproductores de raza pura, que son para otra finalidad en ese aspecto. Son partidas del mismo nivel. Repito, de acuerdo a la segunda en las complementarias, el sexto dígito es diferente de 0, es de segundo nivel y se distingue por 2 guiones. Y si es de primer nivel la subpartida, termina en 0 y se representa con un guión. ¿Ok? ¿Para qué me sirve? Para la sexta de las complementarias, porque únicamente puedo comparar partidas del mismo nivel. Aquí, los búfalos reproductores de raza pura o los búfalos que no son reproductores de raza pura. ¿Qué otra? Por ejemplo, puedo comparar aquí los gallos de peso inferior y las aves de la especie Gallus domésticos, no, porque este peso inferior habla de todas estas especies domésticas y aquí específicamente me habla de la especie Gallus domésticos. Pero este sí lo puedo comparar. Este de pavos con este de patos. Ajá.
sí lo puedo comparar. Es el mismo nivel y puedo utilizar, dependiendo a que haga referencia a mi producto o el animal que yo estoy trayendo, si es un pavo o si es un pato. Es muy clara la definición de pato, de pavo y de pato, ¿no? Digo, físicamente hasta los animales son diferentes, pero básicamente eso es lo que menciona la regla sexta a nivel subpartida, únicamente comparaciones, si son de la misma, del mismo nivel, obviamente dentro de la misma partida. O sea, yo no puedo comparar lo que les decía hace ratito, yo no puedo comparar esta 0511, ajá, que es de segundo nivel, con esta 0611. Efectivamente, las dos son de primer nivel, pero ¿cambia qué? Cambia a nivel partida. Esto me habla de estos animales de peso inferior o igual a 185 gramos, es decir, pequeños, y este me habla de los demás mamíferos vivos, es decir, los primates, monos y demás. Acá tengo aves y acá tengo primates, o sea, y bueno, todos los demás animales vivos mamíferos que no se encuentran mencionados en la ley, eh, en los textos de las partidas o subpartidas anteriores. Entonces, a eso es a lo que se refiere. No puedo compartir, no puedo comparar estas si no estoy al mismo nivel de partida y sí lo puedo hacer siempre y cuando sean del mismo nivel. ¿Ok? Bueno, a eso es a lo que se refiere. Y esa es una laguna que está dentro de las reglas generales del sistema armonizado, reglas de subpartidas de primer nivel y subpartidas de segundo nivel, pero que las complementarias pues nos lo aclaran muy bien. Bien, voy a volver a compartir las reglas complementarias. Y pues bueno, decían, son de primer nivel aquellas en las que el sexto número es 0 y se identifican con un guión, y las de segundo nivel se identifican con 2 guiones y su sexto número es diferente de 0, es lo que acabamos de ver. Para los efectos de la regla general 6, ¿ya ven? Para los efectos de la regla general 6, las subpartidas de primer nivel a que se refiere este inciso se presentarán en la tarifa de la siguiente manera. Cuando no existan subpartidas de segundo nivel con 6 dígitos, siendo el último 0 adicionados con su texto predecido de un guión, y cuando existen subpartidas de segundo nivel sin codificación, citándose únicamente su texto precedido de un guión. ¿Sale? Ok, las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de primer nivel, mencionadas en el subinciso 3 anterior. En este caso, el sexto dígito será distinto de 0 y el texto de la subpartida aparecerá precedido de 2 guiones. Inciso D. Los 6 dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y un octavo, separados de los de subpartida por medio de un punto, es decir, va capítulo, partida, punto, subpartida, punto, fracción. Así es como se ordena la fracción. Repito, capítulo, partida, punto, subpartida, punto, fracción. Las fracciones arancelarias forman la fracción arancelaria, perdón, las fracciones arancelarias están ordenadas del 01 al 99, reservando los códigos 90 a 99 para clasificar las mercancías que no están comprendidas en las fracciones arancelarias específicas con terminación 089. Normalmente cuando clasificamos en las 99 son las demás. Son las que las características de mi producto no son suficientes dentro de la ley, o sea, no hay una función análoga, no hay una función específica que me haga clasificarlo en un producto específico de acuerdo a sus características. Ya me chuté las 6 reglas y nomás no, entonces se va a las demás. ¿Sale? Y recordemos que la regla 3 nos dice que hay que ser específicos. Entonces, si no hay especificidad, pues bueno, normalmente se manda a la fracción 99, que es la de las demás. La cuota señalada en las fracciones arancelarias de la tarifa de la presente ley se entenderá expresada en términos de porcentaje, exclusivamente, salvo disposición en contrario, y se aplicará sobre la base gravable del impuesto de importación o la base gravable del impuesto general de exportación, que corresponda. Punto muy importante. Dice, se entenderá expresada en términos de porcentaje. Ya lo vimos, todos los valores que se encuentran en la LIGI, en la columna de impuesto general de importación, arancel o impuesto general de exportación, y son números enteros,
o sea, 1, 10, 20, 25, 30, 45, son porcentajes y se llaman aranceles ad valorem y están representados, o más bien su función es sacar la base gravable y tomar ese porcentaje del valor en aduana de las mercancías, ¿sale? Esa es la base gravable, el valor en aduana de las mercancías. Ya lo vamos a ver en videos posteriores, vamos a hacer ejercicios de cómo obtenemos la base gravable de una mercancía y teniendo ciertas características, ciertos precios, ciertos montos de flete, de seguro, cómo sacamos la base gravable y cómo los aranceles ad valorem van a estar en función de ese valor. No así los aranceles específicos, no así los aranceles mixtos. Bueno, los aranceles mixtos sí, pero los aranceles específicos no, porque los aranceles específicos van a estar en función de lo que traigo de mercancía, no de lo que vale la mercancía, sino de lo que traigo. Por eso dice, expresada en términos de porcentaje exclusivamente, salvo disposición en contrario, porque recordemos que en la ley también viene una AE y una AMX, que son aranceles mixtos y aranceles específicos. Si son aranceles mixtos y aranceles específicos, me va a especificar cuánto de porcentaje y cuánto de cantidad. Si no es así, los valores absolutos o los valores enteros se van a identificar como porcentajes, 20%, 5%. Si hay un 20, pues será un 20%. Si hay un 5, pues será un 5%. Si hay un 32, pues será el 32%. Y se aplicará sobre la base gravable del impuesto general de importación o la base gravable del impuesto general de exportación que corresponda. Ya vimos, el IGI, bueno, la base gravable es incrementables, ya lo vamos a ver. Las complementarias. La interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer mediante acuerdos que se publicarán en el DOF las notas nacionales, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar las clasificaciones arancelarias de las mercancías. ¿Quién es entonces quien publica en el Diario Oficial de la Federación? Pues Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, perdón, Secretaría de Economía y Hacienda publican en el Diario Oficial las notas nacionales. ¿También las notas o nada más las notas nacionales? Pues únicamente las notas nacionales, porque las notas son del sistema armonizado, acuérdense, las notas son del sistema armonizado y esas ya vienen con el compendio completo desde que hace la enmienda. México no tarda los 5 años para hacer enmiendas en sus notas. Puede ser que, no sé, el día de mañana se publique una modificación a la nota y se publica en el DOF, lo publica Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, y la publican ahí y ya es una modificación en la nota nacional. ¿Ok? Solamente hay modificaciones en las notas nacionales. En las notas del sistema armonizado no se pueden modificar. Bien, cuarta de las complementarias. Con objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías dentro de la tarifa de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante publicación en el DOF los criterios de clasificación arancelaria cuya aplicación sea de carácter obligatorio. De igual forma, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación serán resueltas en primer término mediante procedimiento establecido por la misma Secretaría. Es decir, si hay alguna duda, hay algunos medios que podemos ocupar para poder clasificar nuestra mercancía. Quinta de las complementarias habla de todas las abreviaturas que se encuentran en la ley. Normalmente estas son de unidad de medida. Barril, BQ es becquerel, CP es caballo de potencia, cabeza, centígrados, centímetros, centímetros cuadrados, cúbicos, centinewtons, gentipous, gigahertz, grados Celsius, gramos, etcétera, ¿no? Todas las abreviaturas que están en la ley, pues las podemos revisar en la quinta de las complementarias. Les decía, básicamente lo que hace el gobierno mexicano en las complementarias, pues es justo complementar la información que puede no ser clara dentro de la ley. Entonces, por eso nos identifica y nos define todas las abreviaturas que podemos encontrar en la ley para que podamos identificar muy bien a qué se refiere. Eso era lo que les decía. Cuando en el espacio del arancel del impuesto general de importación hay una AE, nos
arancel específico. En el primer módulo pueden volverlo a consultar si tienen alguna duda. Les hablé de la fracción del artículo 12 de la Ley de Comercio, donde viene el arancel específico, el arancel mixto y el arancel ad valorem, si tienen alguna duda. Igual el arancel mixto, artículos 12 de la Ley de Comercio Exterior. Viene el ASTM, corriente alterna, corriente continua, y bueno, pues todas las abreviaturas que pueden ayudarnos para complementar las características de nuestra mercancía y poderla clasificar. Bien, regla sexta. Cuando se mencionan límites de pesos en la presente tarifa, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposición expresa en contrario, ¿sale? Se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, no al peso de la mercancía más la tarima, más el empaque, más el embalaje, únicamente el peso de la mercancía, de lo que está siendo susceptible de comercio. Bien, voy a parar aquí la grabación. Vamos a seguir, la siguiente grabación va a incluir las demás reglas generales y vamos a poder darle una repasada a los aranceles para iniciar el proceso de ejercicios de clasificación de contribuciones al comercio exterior, ya que dentro de las competencias de esta certificación, pues está justo la clasificación arancelaria de ciertos productos, de productos perecederos, de productos sensibles, etcétera. Y pues bueno, vamos a ver las características de cada uno de ellos para poder ser clasificados y cómo se consideran las restricciones arancelarias y no arancelarias dentro de las contribuciones al comercio exterior y dentro de los procesos de despacho aduanero para estas mercancías. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda, haya sido claro. Sé que a lo mejor es un poquito específico, fui quizá muy específica en la parte de las reglas, pero como ustedes pueden observarlo, las reglas pues son el corazón mismo de la nomenclatura arancelaria. Legalmente es lo que determina cómo va a ser la clasificación arancelaria de las mercancías. Muchas gracias y hasta luego.